Los invitamos a explorar mundos desconocidos, a adentrarse a los oscuros pasillos de las bibliotecas, a cruzar el umbral de lo fantástico. Bienvenidos a la frontera de los libros podcast, donde su anfitrión, Claudio Soto, conversará con diferentes exponentes de la literatura. Hola, bienvenidos al podcast de la frontera de los libros. Mi nombre es Claudio Soto. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo como invitada a una gran exponente y trabajadora para impulsar la literatura chilena. Actualmente su trabajo más visible es como editora de Lobas Ediciones, pero también gasta una gran parte de su tiempo en otras actividades literarias. La invitada del día de hoy es Dani Cortés, escritora y también editora de Lobas Ediciones, y ella hace poco viene llegando de un viaje de China, lo que me estuvo contando que fue un viaje muy increíble y por distintas ciudades donde me contaba la distinta cultura que se vive desde allá al otro lado del mundo respecto a nuestra actualidad, y ella pudo ver un poco el futuro de lo que se viene más adelante acá en nuestro país. Así que estuvo contándonos de su viaje. Espero que les guste la entrevista y bueno, les invito a escucharla. Dani, ¿tu interés por la lectura cuándo comenzó? Yo he leído desde siempre, desde muy chiquitita. Yo tuve el privilegio de estar en un colegio que fomentaba muchísimo la lectura, que era así, teníamos una biblioteca súper buena, que los profes leían con los alumnos una hora, les leían a los alumnos una hora después del almuerzo todos los días, que nos llevaban a la biblioteca todas las semanas y podíamos sacar libros para llevarlos a casa, que hacían competencias anuales de quién leía más libros, nos disfrazábamos de los personajes de los libros, como que la lectura era muy importante. Entonces yo leía mucho y mis hermanas mayores también leían mucho y leían conmigo, así que a pesar de que mis papás no son muy lectores, yo desde muy pequeña fui lectora. ¿Y autor o libro que más te marcó? Cuando era niña, mis novelas favoritas eran de un escritor que se llama Scott O'Dowd, que era un escritor escribía novelas históricas para niños. Entonces era, no sé, como de la colonización de Estados Unidos o cosas así. Entonces yo me imaginaba así como que era una nativa americana cruzando el desierto, no sé. Ese fue el autor que más leía, y también otro autor que se llama George MacDonald, que escribió un libro que se llama The Book of the Duncow, que es una novela fantástica, y que esa fue la primera novela que me dio ganas de yo escribir. Y a partir de esa novela como que yo partí escribiendo mi primera novela a los 10 años. Tú estudiaste periodismo, también tienes un diplomado en periodismo digital, un diplomado en relaciones públicas, un máster de escritura creativa y un diplomado de edición y publicación. Creo que me falta algo por comentar de tu estudio. Y un diplomado en literatura infantil y juvenil, que es el de los H. Eso sí, eso por el lado literario, esos son mis estudios, porque aparte yo tengo otra carrera. ¿Sí? Otra cosa, sí. Sí, yo soy programadora. Ah, mira qué bien. Sí, ese es el trabajo que paga las cuentas. Yo soy desarrolladora de apps. ¿Y qué aplicaciones se puede contar? Mira, recién hoy, a ver, te puedo contar uno que estoy haciendo una aplicación que de hecho como que va a salir ahora pronto, que es para editoriales independientes. ¿Ya? Que es para que puedan vender sus libros a más bajos precios y más fácilmente a los lectores, sacando, digamos, a las distribuidoras y a las librerías de entre medio. Y esa app se llama Líbrate. Y yo creo que va a salir como en un mes más, y ya la estoy por terminar. Ah, qué bueno, interesante, porque bueno, favorecer a tanto como a los autores, también a los mismos compradores. Y el nombre es muy bueno, Líbrate. Yo creo que tiene harto que ver con el con libertad. ¿Ah? Con el principio detrás de la app. Exactamente, claro, está muy bueno el nombre. Y qué bueno que
que salga esta aplicación, ojalá que salga pronto y que se pueda masificar para que todos puedan acceder a esta aplicación para que reciban los descuentos, porque yo creo que eso siempre se le ha criticado a los libros actualmente, que los libros son caros. De repente uno empieza a hacer las comparaciones y los chilenos gastan en su dinero en hartas cosas que no tienen que ver con la lectura y para otras cosas gastan harto dinero, y yo creo que la excusa es que los libros son caros. Entonces los escritores tienen que rebuscarse la manera en tener precios asequibles. De hecho, los libros son de espectacular calidad y los precios son bajos. Entonces yo creo que ustedes tienen que esforzarse harto para poder entregar precios bajos y obtener un margen de ganancia también. Claro, es que el tema es que el modelo en sí es súper difícil para las editoriales independientes y para que nos podamos sostener, porque la gente no lo sabe, pero las librerías se llevan entre un 40 y un 45% del precio del libro, de ahí la distribuidora se lleva otro 20% o incluso 30%, de ahí el autor se lleva 10% y de ahí del resto la editorial paga la imprenta, la edición, el diseño y todo. Entonces, en el fondo, un libro se vende, no sé, a 12 lucas y la editorial de ganancia se queda con 100 pesos o 200 pesos. Entonces, líbrate, justamente la idea es que el modelo sea un poco más beneficioso tanto para las editoriales independientes como para los lectores. ¿Cuál es tu opinión sobre las redes sociales? Si lo consideras como algo negativo o algo positivo en la actualidad, el uso que se le da a esta herramienta. Ahí es donde está nuestro público. Entonces, ahora me he dado cuenta de lo importante que es mantener las redes sociales no solamente de la editorial, sino también como las propias, porque a medida que la gente te va conociendo, va buscando tus libros también. Y siento que eso es algo muy particular de Loba, que no sé si pasa en otras editoriales, que como que hay muchos adolescentes que se me acercan a mí porque me conocen a mí por mi Instagram y buscan nuestros libros por eso. Entonces es una herramienta que es necesario utilizar. Ahora, obviamente tiene también su lado malo. Yo siento que uno puede de partida, así como perder mucho tiempo en redes sociales, procrastinando en redes sociales, y también está todo el tema del fake news y todas esas cosas. ¿Y tu red social favorita? Instagram en este momento. ¿Tú eres fanática del cine? Lo era más antes, ahora no he tenido mucho tiempo, ya no veo películas ni ¿Y tu película favorita? ¿Cuál es? Sabes que yo soy muy fanática de Andrei Tarkovsky. Mi película favorita es Stalker. Era un director ruso. Y soy muy fanática de sus películas. Siento que sus películas son como poesía hecha cine. No te preguntaré si eres fanática de las series, porque si tienes poco tiempo para ver películas, me imagino que para la serie es lo mismo. Bueno, la única serie que veo sí es Queer Eye for the Straight Guy, que es una serie en Netflix. La veo con mi roommate y eso es así como la tradición, pero nada más. ¿Y deporte que te gusta o practicas? Hago pole dance. Sí, hago pole dance. Y me gusta mucho bailar en general, pero como deporte hago pole dance. Me acabo de caer hace como una hora. Entonces estoy como media dopada porque me caí de cabeza. Pero sí. Sí, por eso es que digo. Sí. ¿Tu relación con la música? ¿Eres fanática de algún estilo musical? Absolutamente, yo creo que la música es como la mitad de mi vida. Me hubiera gustado tener talento para la música, pero no sé, por ejemplo, traté de aprender a tocar guitarra y simplemente no es algo que se me da, pero admiro muchísimo a los músicos. Soy súper noventera, porque yo incluso cuando era chica como tenía hermanas mayores que escuchaban, no sé, Smashing Pumpkins y Garbage y ese tipo de grupos, como que me quedé un poco pegada en los 90s. Pero hoy en día escucho hartas cosas indie también que me sugiere Spotify, no sé,
Ahora estoy pegada con una niña que se llama Squad Scope. Hablemos de tus trabajos y los trabajos de las ediciones, ¿te parece? Me parece bien. Mira, desde el 2007 hasta el día de hoy te has dedicado a la poesía, a la ficción juvenil y a la no ficción. ¿Cuáles han sido tus trabajos publicados? Publicados solamente tengo, poesía en algunas revistas en Australia. Y acá en Chile solo tengo publicado un cuento en una antología que hizo Aurea Ediciones, que era una antología de zombies. Claro. Que de hecho fue muy como por casualidad que salió eso, porque yo un día estaba hablando con Felipe Uribe, que también aparece en la antología, y le conté que tenía un cuento de zombies. Él me dijo, yo estoy en una antología de zombies, ¿por qué no la mandas? Fue como muy así, casualidad que apareciera ahí. Claro, el libro se llama Zombies Chilenos. Ese mismo, sí. Y tú nos contabas que trabajaste para la editorial Cuarto Propio. Eso fue el 2011. Sí. También tienes una novela que se llama Chasqui Amazúa. Esta novela es de ciencia ficción, pero por lo que tú estás contando no ha sido publicado, ¿cierto? Sabes que yo esa novela la escribí para el fondo del libro. Yo me gané un fondo de creación. Ya. Escribí la novela y nunca más la miré. Así debo ser honesta. Nunca la escribí como último momento. Fui súper irresponsable. Me fui porque la novela está ambientada entre Bolivia y Chile. Yo soy boliviana. Entonces es un mundo como postapocalíptico. Y la protagonista es de Bolivia, pero se viene caminando hacia Chile. Por eso se llama Chasqui, porque Chasqui eran los niños mensajeros de los incas que como que atravesaban los Andes. Entonces yo me fui a Bolivia a terminar la novela, estuve como 3 semanas encerrada escribiendo, la entregué y nunca más la miré. Y como dentro de la lista de cosas que tengo que hacer, en algún momento la tengo que editar. Y no me gustaría así publicarla por Loa, me gustaría presentarla a alguna otra editorial. Pero siempre como que priorizo las cosas de Loa, así que mi propia escritura como que la estoy dejando de lado. Claro, además que esta es una trilogía, me parece mucho. Sí, es una trilogía. Claro, entonces tienes que dedicarle harto más tiempo que solamente a un libro. Sí. Y tus obras también tienen algunos premios otorgados. ¿Estos relatos eran enviados para estos concursos o sobre algunas publicaciones que tú me contabas que tenían algunas revistas por ahí en el extranjero? Sí, eran enviados para los concursos. También yo creo que el mayor premio que me gané fue... me gané un viaje a Inglaterra una vez en un concurso de poesía. Eso fue bacán. Sí, pero como te digo, hace tiempo que yo misma no estoy escribiendo. El año 2015 realizaste curso de escritura y aquí viene otra faceta tuya que es la de talleres literarios que tienes o cursos de escritura creativa, de poesía, de ficción, autobiografía, escritura de lugares, narraciones gráficas y otros. ¿De qué se compone la escritura creativa? ¿Cómo la podrías definir? Es que es súper amplio, por eso yo creo que entre todas esas cosas dentro de... nosotros cuando partimos con Loba, partimos haciendo talleres, justamente. Entonces había como un taller de literatura juvenil que era para adultos que querían escribir para jóvenes. Había otro de literatura juvenil que era para adolescentes. Y había uno de escritura en inglés era como de escritura en inglés, que era escritura creativa en general. Y ahí se abarcaban todos estos temas, digamos, se les daba como una pincelada a cada uno de ellos. Siento que es difícil definir escritura creativa, sobre todo porque acá en Chile hasta hace poco no se enseñaba. Creo que ahora recién como que en la Diego Portales hay un diplomado donde enseñan escritura creativa. Pero acá, por ejemplo, si uno estudia literatura, te enseñan la teoría, no te enseñan a escribir. Y cuando tú realizaste estos talleres para jóvenes adultos,
Entiendo que de ahí salieron algunas publicaciones de estas personas que estuvieron en este taller. Eh, ¿Sí? Hay dos personas que salieron de los talleres. Una fue la Jackie que publicó Otaku con Biblioteca La Chilena. Ujú. Ella fue alumna del taller de redacción, que yo no lo dicté, lo dictó Jorge Román de Triada, pero era un taller de Loba. Y la otra que fue alumna mía fue la Dani Rayman, se llama Nereide Nenés, creo que es su seudónimo. Sí. Y claro, y esa novela fue la que escribió dentro del taller. Ahora la versión que salió finalmente publicada es muy distinta a la que estuvo trabajando en el taller. Claro. Pero ahí... Partió, ¿Mm? pero partió contigo. Sí. Bueno, entonces, recapitulando, tú trabajaste haciendo talleres para jóvenes adultos y también para adolescentes. Y aquí yo creo que viene lo más interesante de las ediciones, que bueno, la editorial de las ediciones es una editorial independiente que se ha ido enfocando en literatura para público para público infantil, juvenil y joven adulto, con contenidos que tienen que ver con temas actuales de los cuales la literatura puede entregar un punto de vista, por ejemplo, en temas como el bullying, abuso infantil, feminismo, etc. El objetivo de la editorial es publicar literatura de alta calidad, feminista y diversa, evitando los estereotipos predominantes en el mercado local chileno. ¿Siempre estuvo ese objetivo o ha sido parte de una evolución de la editorial? No, ese objetivo lo tenía claro desde antes incluso de hacer mi magíster. Yo el magíster que hice en Australia lo hice con Becas Chile. Y el proyecto que yo le presenté a Becas Chile para poder hacer el magíster era Loba Ediciones. Y era justamente el tener una editorial enfocada en literatura juvenil, chilena, feminista y que esté desde una realidad latinoamericana. Y ese objetivo como que nos ha mantenido siempre lo hemos tenido así muy muy claro, como que no nos desviamos de eso, es la identidad de Loba. Y cuesta hacer que lean los jóvenes teniendo las redes sociales como competidores de la literatura. Mira, yo creo que depende mucho de muchos factores que no puedes culpar solamente a las redes sociales. El que la lectura sea interesante para un joven va en muchas cosas, desde los textos que les ofreces hasta el, por ejemplo, no presentar la lectura como un castigo. Yo encuentro horrible que en el colegio cuando te castigan te mandan a la biblioteca. Encuentro como atroz, porque ya estás creando como una asociación negativa. Y en mi colegio como que te portabas mal, no te dejaban ir a la biblioteca. Entonces, yo creo que hay con muchos factores. Las redes sociales más bien muchas veces permiten crear comunidades de lectores. Y de hecho la manera en la que yo me metí a la literatura juvenil, que fue ya cuando tenía 20 y tantos años, fue que mi hermana me regaló una novela de Melissa Marr y me gustó y googleé a la autora, encontré un foro y encontré como toda una comunidad detrás de literatura juvenil y empecé a leer a partir de ahí literatura juvenil. Entonces siento que las redes sociales se pueden usar para crear más lectores también. Dani, ¿cómo nace Loba Ediciones? Porque recién estábamos hablando de los principios fundamentales que tiene la editorial. Pero ¿cómo nace? ¿Cuál fue el incentivo para crear tu propia editorial? Ya sea tenía la idea y tú encontraste que los temas que abarca Loba Ediciones tal vez no se estaban tocando ni por las editoriales grandes, ni siquiera por las editoriales independientes, y tú decidiste abarcar ese punto que no se estaba tocando. Claro, mira, eran dos cosas. Por un lado, que acá en Chile en esa época al menos no había mucha literatura juvenil. Incluso, bueno, estaba como SM, pero incluso las editoriales grandes en ese momento, como te digo, fue antes incluso de hacer mi magíster,
no tenían sellos enfocados solo en literatura juvenil. Y de hecho, si no me equivoco, nosotros aún somos la única editorial enfocada solo en literatura juvenil, porque hay muchas que, por ejemplo, que publican fantasía, que se enfocan en la fantasía y la ciencia ficción. Claro. Otras que publican literatura juvenil, pero también infantil, o literatura juvenil, pero también adulta. Nosotros nos especializamos solo en juvenil. Por un lado, yo vi que había ese gap, digamos, en el mercado, y por otro, lo más importante era que yo no estaba encontrando los libros que yo quería leer. Y sí los estaba encontrando, por ejemplo, en editoriales independientes australianas, en cómo eran libros que existían en otras partes, pero que no estaban llegando aquí. Bueno, la primera novela que fue publicada por la editorial fue Calíope, de José Luis Flores, ¿cierto? Uh-huh. ¿De qué trata este libro? Porque de los 4 primeros libros que publicó Los Ediciones, este es el único que aún no he leído. Ahí estoy con un tema pendiente. Entonces quería preguntarte de qué trataba este libro. Porque, bueno, José Luis Flores, yo creo que todos lo conocen dentro del mundo literario, tiene un gran recorrido, así es que yo creo que el primero que publicaron ustedes se aseguraron de inmediato con un gran escritor. De hecho, la verdad, nosotros nos ganamos la lotería con José Luis, porque yo lo conocía por El Mago del Desierto. Y estaba dentro de las opciones de en algún momento quería acercarme a él para pedirle una novela. Pero nosotros lo que hicimos fue, lanzamos la editorial en septiembre del 2015, y en redes sociales hicimos como un llamado a que nos manden manuscritos, y al día siguiente José Luis llegó a la oficina con el manuscrito de Calíope. Y Calíope se trata de una chica que es mitad troll, mitad humana, y investiga crímenes mágicos en Santiago. Es una novela que yo la veo como muy noir, así como que tiene todo este tema como de andar en la noche, de la investigación, de las pistas, del submundo, y también tiene todo un tema de una alegoría con el mestizaje, porque Calíope, al ser mestiza, no encaja dentro ni del mundo de las hadas ni del mundo de los humanos. Entonces hay todo un simbolismo respecto a eso que maneja José Luis, también todo un tema que tiene con el cuerpo, porque Calíope no tiene una pierna, o sea, tiene como una pierna de plata. Entonces era justamente el tipo de novela que nosotros queríamos publicar. Y el mismo año, el 2016, se publica Maleficio, El Brujo y su Sombra, de Claudia Andrade Vecchio. Bueno, esta es una historia que busca acercar, según mi visión, la mitología chilena, las leyendas orales que han existido en torno a la brujería de los brujos chilenos, y intenta acercar estas leyendas a los jóvenes a través de una historia juvenil y actual, ¿cierto? Sí, la historia con Claudia fue un poco distinta. Me pasó que yo hablé primero con Camila Valenzuela, las dos eran profesoras mías en el diplomado de Lusach. Y en ese momento Camila me dijo, Claudia también escribe, ¿por qué no te acercas a ella? Yo llegué a Claudia y le di una idea de una historia que yo tenía, que era algo que yo en algún momento pensé en escribir, que era una novela sobre el Trauqui, no sé qué. Y Claudia me dijo, ya, dame tiempo para pensar. Y volvió como 2 semanas después con una idea completamente distinta, pero mucho más entretenida, que era la idea de Maleficio. Y de rescatar todo este tema de la recta provincia, pero modernizarlo. Tiene como todos estos guiños a Jung, con el tema de las sombras. Es una novela súper sofisticada, pero a la vez entretenida. Claro, uno comienza a leerla y yo creo que las 2 primeras páginas, y que la he pasado a otras personas que también la han leído, como que la están leyendo y cuesta, por lo menos la primera plana, cuesta entender de que la sombra le está hablando a la propia persona, al brujo en este caso, pero después una vez que uno lo entiende, se mete en la dinámica del libro, y es súper entretenido, súper bueno, como uno va viendo como un ángel, como que tiene el ángel malo, que le va diciendo
como que le va indicando lo que tiene que hacer y al brujo, y es súper bueno. De hecho, en la misma portada se ve como una sombra y qué es lo que representa más o menos la lectura, esta sombra que tienen los brujos, y bueno, puede tener varias lecturas el libro, que tiene la aventura, que es muy buena, muy entretenida, en especial para los jóvenes, pero también tiene esa parte como que yo creo que es como más para los adultos. Yo creo, yo que soy un poco más viejo, me encantó esa parte de cómo Claudia escribe como como que se escribe a sí mismo a través de la sombra, porque también leí un relato que ella tiene para otra antología, y escribe como de la misma manera. Entonces ella utiliza muy bien ese juego de estarse hablando a sí mismo. Entonces es un libro muy bueno. Sí, tiene mucho. El otro día ella mencionó, no me acuerdo dónde, que una de sus influencias era Faulkner, con este tema de la corriente de conciencia, creo que se dice en español, y con y se nota mucho en Maleficio eso, como la conversación constante con tu propia conciencia, que además lo que lo hace distinto, digamos, el libro a otras novelas juveniles es que ninguno de los personajes es bueno. Entonces, su conciencia tampoco es tan buena. No hay no sé, una vela aquí súper bacán y súper buena que quiere que todos sean felices, como que no, eso no pasa, son todos súper truculentos. Mira, esto fue el 2016 que se publica esta novela, que es juvenil, que tiene que ver con las leyendas chilenas con respecto a los brujos. Y en 2017 se publica Hijos de la Ira, de Andrés Urrutia, y esta es una novela de época sobre un tema similar al de Claudia, sobre los brujos, pero contado de una manera distinta. De hecho, es de época porque está relatado como al principio, como en la segunda década de 1800, acá en Chile. Y lo que hace Andrés, y lo estuvimos conversando en otra conversación que tuvimos acá en este canal, en estos podcasts, y lo que él hace es como que toma todas las tradiciones que tenían los brujos con respecto a meterse dentro de la mayoría, que es de la recta provincia, y tiene como todas las tradiciones, y él va armando una historia como una novela, y que está compuesta como distintos relatos. Es una historia muy buena, muy bien elaborada, y yo creo que uno lee ese libro y lo cuenta de una manera para los jóvenes muy llamativa, y capta todas las tradiciones que tenían los brujos como para poder pertenecer a esta agrupación de la recta provincia. Yo estuve leyendo posterior a eso un libro que relata sobre los brujos, que es la recta provincia justamente de Sergio Fritz, y contaba exactamente lo mismo que contaba Andrés en esta novela. Pero claro, el de Sergio Fritz es como un relato, va contando las tradiciones, es como una investigación la que él hizo. Lo que hizo Andrés en la novela para las ediciones es que él hace una historia mucho más entretenida, mucho más atractiva para los jóvenes, y se puedan meter, para que puedan ir comprendiendo cuáles eran las tradiciones que se manejaban, y fue lo que fue quedando en el tiempo. Yo creo que alguien que viaja a Chiloé y le preguntan, oye, los brujos, ¿dónde se quedaban? Y mira, y pueden indicar en el mapa, aquí se supone que hay cuevas. Eso sale en la novela de Andrés. Habla de, por ejemplo, el chamanto. Hay una, no recuerdo los demás nombres, pero como un diamante, algo así, que ocupaban también los brujos, que era como para poder ver el alma de ellos. Y todas esas cosas son
están dentro del relato que hacen los mismos chilotes, así que es muy buena la novela. Yo siento que la novela de Andrés es interesante porque si bien tiene razón en lo que dice, es una novela de época, rescata todas las tradiciones y además en su misma construcción es como una serie de relatos orales que al final forman la novela. Claro. Al mismo tiempo es una novela súper punk y muy muy actual. Esta novela como que ha tenido mucho impacto entre jóvenes de veintitantos años, sobre todo muchas veces la hemos donado, por ejemplo, para jóvenes del Sename y cosas así. Y ellos se ven muy reflejados en esta novela, porque al final es un relato histórico, pero es la historia de aquellos que nunca pueden contar su historia. Y yo creo que eso es lo que resuena con muchos jóvenes, que en el fondo es la historia de los que son dejados de lado, y por eso el título es Hijos de la Ira, porque al final cuando tú has sido excluido sistemáticamente por tanto tiempo, lo que te queda es la ira. Claro, y eso justamente ahora que lo comentas tú, lo estaba recordando, que también lo conversamos harto con Andrés, y tiene que ver con eso, que justamente hacía la comparación con los chicos del Sename, por ejemplo, que son excluidos de la sociedad, y eso hace que ellos sientan una especie de ira contra la misma sociedad. Y aquí se conoce el fondo, o sea, tratamos de ponernos en el lugar de ellos, las motivaciones que tienen de repente con su actuar. Y que justamente a través de, muy bonito porque a través de un relato que es de época, como tú bien dices, meten un tema que es súper actual, y ya sea que lo lean ellos, se puedan sentir identificados, pero uno también empatiza con los protagonistas de esta novela, y a su vez uno va reflexionando qué también está ocurriendo en la actualidad. El 2018 se publica Jugo Chica de Felipe Uribe Armijo, y bueno, esta historia relata sobre una chica heroína en un colegio donde existe el bullying, el abuso dictatorial de parte de un presidente del centro alumno del colegio. También está el tema de la superación de parte de los alumnos en cuanto a la parte de aprender la materia, del aprendizaje, y también del aprendizaje como una actividad, por ejemplo, que quieran aprender un poco artes marciales, pero no por un tema de querer actuar con violencia, sino que es para poder defenderse y poder tener para poder eliminar este abuso dictatorial que existía en el colegio. A mí lo que me gusta de Judo Chica es que según la persona que lo lea y el nivel de lectura, uno lee una novela completamente distinta. Claro. Porque a los niños más chicos obviamente les gusta la novela, la parte de la aventura, pues en un nivel un poco más grande está el tema del bullying. Y ya cuando eres un adulto, y nos ha pasado que cuando los papás leen la novela con sus hijos, se dan cuenta que la novela es una alegoría a la dictadura también, o sea, un simbolismo de la dictadura también, que fue un tema que hablamos con Felipe en la edición. Nosotros hacemos, dentro del proceso de edición, hacemos como edición teórica también. No va solo en corrección de estilo, edición estructural, sino también como en ver qué es lo que realmente está diciendo la novela, cuál es la ideología detrás de la novela. Entonces, cuando tuve la primera reunión con Felipe, le dije, mira, para mí la novela se trata sobre la dictadura. Y me dijo, sí, para mí también. Y yo le dije, ya, se tiene que notar más. Entonces, él pensó que yo le iba a pedir que la haga menos violenta, y al final yo le pedí que la haga más violenta. Y le dije, no, tú dale, así como tú no te restringas, tú escribe lo que tengas que escribir. Entonces, siento que la novela creció a partir de eso, como que se convirtió en un texto súper complejo, como te digo, tiene muchas lecturas.
Sí, y es cierto que esta novela tenía como protagonista a un niño en vez de una niña. O sea, no, Yudochika siempre tuvo esos protagonistas. Siempre fue como desde el punto de vista de Bruno y con Yudochika siendo una niña. Bueno, este año Luego Ediciones presentó 3 libros mediante un proyecto llamado Chicas Escritoras. Uh-huh. Y esta iniciativa busca visibilizar a través de la literatura el feminismo y las disidencias sexuales. Y las autoras seleccionadas son mujeres adolescentes entre 15 y 17 años. En el proyecto de Chicas Escritoras vienes trabajando con María José Vélez desde hace un par de años, ¿cierto? Sí, nosotros en el 2017 hicimos el llamado a concurso para que chicas de entre 13 y 18 años nos presenten novelas. De esas elegimos 3.5, porque la cuarta, aunque no la pudimos publicar, le hicimos como una mentoría a la niña. Y las chicas al momento de escribir las novelas y de postularlas tenían entre 13 y 16 años. Ya. Y claro, nosotros inicialmente postulamos estas novelas al fondo del libro, le fue muy mal en el fondo del libro, porque la respuesta era que nadie iba a querer leer novelas escritas por adolescentes. Nosotros dijimos, esto es justamente la razón por la cual se tienen que publicar estas novelas. Porque hay como este prejuicio de que las adolescentes son personas sin opinión, que son niñas como muy perdidas en el mundo, que son así como fangirls de Twilight y no saben nada de la vida. Y no es así, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces visitar liceos. Por ejemplo, una vez estuvimos con Andrés y Felipe en la toma del Liceo 1 y vimos como la organización social de niñas de esta edad y que se notaba que ellas pueden crear un cambio en el mundo. Entonces, para nosotros era súper importante publicar estas novelas justamente para reivindicar a las adolescentes. Me pasa mucho que me escucho autores, autoras, y editores y editoras hablar como despectivamente de las adolescentes, y me da mucha rabia porque son su mismo público. Sí. Y también con esto yo creo que se derriba un poco el mito de que la escritura de adolescentes es escrita por adultos. Sí, absolutamente. O sea, mira, obviamente las experiencias de vida son distintas. Claro. Y las temáticas van a ser distintas según las experiencias de vida. Aunque también hay muchos adolescentes que tienen mucha experiencia de vida, digamos. Pero eso no significa que no puedan escribir personas más jóvenes. Sí, es muy cierto, y yo creo que ustedes dieron una muy buena oportunidad. Ahí y María José Vélez, ella, bueno, tú trabajas junto con ella. Uh-huh. Esta convocatoria ustedes la hicieron a través de redes sociales, ¿cierto? Sí, lo hicimos a través de redes sociales. Entre las 12 evaluamos los manuscritos y después hicimos como la primera edición juntas, que fue como el decidir cuáles eran los cambios principales que tenían que tener las novelas. Como mira, esta debería ir por acá, esta debe ir por allá. El conversar con la primera reunión con las autoras también de mira, esta es nuestra visión para tu novela, porque nosotros realmente es algo que José Luis Flores siempre se queja. Nosotros realmente hacemos muchos cambios en las novelas, sí, muchos. Entonces, desde, no sé, eliminar personajes, fusionar personajes, cambiar la estructura, decirle, no, ¿sabes qué? No sé, como que hacemos cambios muy grandes. Entonces tuvimos esa conversación con María José previamente, de ahí hablamos con las niñas de estos van a ser los cambios principales para ver si estaban de acuerdo, y de ahí ella llevó a cabo la edición. Y bueno, los libros son 9 de cada 10 gatos, de Camila Millares. Ella tiene, no sé si actualmente, pero tiene 15 años. Sí. Sí, ella tiene 15 años. También está Libro 10,
de Emily Satter, de 15 años también. Y el tercer libro es Aprender a amarte, que está entre paréntesis el T, de Catherine Torres, de 17 años. Entonces, tú contabas que durante 2 años estuvieron trabajando con estos libros, ¿cierto? Y esto fue un trabajo como bien periódico, que harto feedback durante estos 2 años, o partió hace 2 años, pero le dieron como más énfasis en el último. Fue al revés, partió el 2018, le dimos como más énfasis por el tema que te contaba, que lo presentamos al fondo del libro. Claro. Después fue como una pausa y lo retomamos este año y volvimos a hacer como más ediciones este año. Y por ejemplo, si tú tuvieras que contar de manera breve de qué trata cada libro, 9 de cada 10 gatos, ¿de qué trata? 9 de cada 10 gatos es una novela humorística, que es una parodia de las novelas juveniles. Es una novela muy chistosa, y que se hace la burla de todos los clichés de las novelas juveniles, al mismo tiempo siendo un cliché. Es una cosa muy interesante. Me recuerda, hay una novela de Lope de Vega, se llama Municipios, algo así, y que tiene como un tono como parecido. 9 de cada 10 gatos se trata de un gato que se enamora de su dueña y cómo los dioses intervienen para ayudarlo. ¿Y libro X es una novela como más de fantasía urbana, como más tradicional. Libro X trata de una niña, una adolescente de 15 años cuyo padre desaparece y ella tiene un ángel guardián. Entonces, a medida que ella va buscando a su papá y va metiéndose en peligro, digamos, y descubriendo cosas, su ángel guardián tiene que interceder y ayudarla a resolver el misterio. Y luego tenemos Aprende a amarte. Aprende a amarte fue una novela que se trata sobre un grupo de 4 amigos. Fue una novela que se desarrolló, María José puso a Catherine en contacto con Todo Mejora, con la psicóloga de Todo Mejora, y fueron varias veces para allá, porque trata de la comunidad LGBTQ. No quiero como dar mucho spoiler, pero claro. Y queríamos que sea lo más realista posible. Entonces, como que Catherine pudo como que escuchar la experiencia de jóvenes que habían pasado por lo mismo. Entonces es una novela que se lee muy muy rápido y que siento que es como muy realista en torno a cómo se forman las relaciones de amistad. Y eso, bueno, estas son las 3 novelas que trabajaron con estas jóvenes adolescentes, y ya lleva un tiempo. Yo creo que todos la hemos visto en las distintas redes sociales que están dando vuelta por ahí las hemos conocido. También han habido presentaciones de las mismas novelas con estas jóvenes. Y la recepción del público, ¿cómo ha sido? Ha sido súper buena. En general, como que a la gente, a los booktubers y a los bookstagrammers que les han llevado a las novelas les gusta muchísimo. Y algo que me han dicho es que uno, por ejemplo, que depende de la novela, por ejemplo, que 9 de cada 10 gatos es muy entretenida, pero por ejemplo que Aprende a amarte es una novela súper madura. Y lo que me han dicho de las 3 novelas es que no tienen nada que envidiarle a los autores adultos. ¿Qué es lo que se quería buscar, yo creo? Exactamente. Bueno, también me parece mucho. Mira, quiero pedirte que me corrijas si estoy equivocado, pero ustedes están trabajando o están preparados en representar a la comunidad LGTBIQ a través de proyectos literarios también. Sí. Tú me contabas que en el libro de Catherine Torres estuvieron trabajando con esta comunidad, pero ustedes están trabajando a futuro para presentar proyectos a futuro también, más proyectos a través de que representen a esta comunidad, ¿cierto? Que en general creo que quizás salvo yo, chica, todas nuestras novelas tienen personajes LGBTQI. Por ejemplo, Calíope es bisexual. Yeah. Es algo que en la primera novela quizás como muy sutil, aunque hartas personas se han dado cuenta.
En la segunda parte que va a salir ahora a fin de año es como se nota mucho más. Porque para nosotros ahora también es importante que si vamos a representar a la comunidad LGBTQI, que las historias no se limiten solo a eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Calíope, ella hay muchas cosas entretenidas, ella combate el crimen y salta por tejados y un montón de cosas, y el tema de que sea bisexual es una parte mínima de su historia y de su identidad. Porque así es con la gente real, ¿me entiendes? Nosotros no somos solamente nuestra identidad sexual, somos un montón de otras cosas. Entonces a mí me cargan como que cuando las novelas, si bien es importante, por ejemplo, que haya novelas respecto a las transiciones de un chico trans o una chica trans, porque son informativas, no pueden ser solamente eso, también tienen otras cosas. Y bueno, y los proyectos que están preparando a futuro, me imagino que van a seguir tocando estos temas, el feminismo, esta comunidad. Sí, de hecho este año, ojalá alcanzamos, va a salir nuestro primer libro de no ficción, que es una antología que reúne relatos de distintas mujeres. Y lo quisimos hacer como estas, así como han salido hartas antologías así como mujeres famosas, escritoras, o no sé, o Frida Kahlo, bla bla. Sí. Que son como testimonios de mujeres reales de alguna manera, pero mujeres muy diversas entre sí. Entonces está, no sé, desde Arely Uribe, pasando por Leslie Lice, a, no sé, mujeres que son temporeras, mujeres que tienen hijos enfermos, no sé, como que hay mujeres deportistas, o sea, hay como muchos tipos de mujeres. Y la idea es sacar esa antología este año. ¿Qué opinas tú de la literatura de fantasía en Chile? ¿Cómo has visto la evolución de esta literatura durante los últimos años? Mira, hay algo que me gusta ahora, es que se está abriendo más. En un momento hubo como un cierto club de Toby, como que era imposible no solo penetrar, sino que como que se sobaban la espalda entre todos ellos y era como imposible evolucionar como comunidad. Claro. Siento que hoy en día hay mucha más discusión en torno a la calidad de la literatura fantástica y lo que significa, y además que están movimientos como por ejemplo como lo que está haciendo La Ventana en el Sur, que están tratando de promulgar más mujeres escritoras de fantasía, terror y ciencia ficción. Entonces siento que se está poniendo más interesante. Mientras más diversidad haya, para mí, más interesante. ¿Y ustedes cómo desarrollan el trabajo como editorial? La parte técnica, por ejemplo, ellos envían sus manuscritos, ustedes los revisan, le hacen las correcciones, ellos tienen que adecuarse un poco. En el fondo la pregunta es si ha costado, de parte de los distintos autores, si ha costado mucho adecuarse a los principios que tiene Globo Ediciones. Ahí hay harta conversación de por medio, harto de transar. No, por dos cosas. Primero, porque en la selección de manuscritos, yo soy pésima para leer manuscritos, pero ahora por suerte como que tenemos lectores de prueba que los leen, porque por ejemplo Andrés estuvo esperando más de un año a que yo lea su manuscrito. En la lectura ya hacemos una eliminación de aquellos que no vayan con nuestra línea editorial. Claro. Y dos, como te digo, nosotros metemos harta mano, hacemos cambios súper grandes. Antes de firmar el contrato con el autor, en la primera reunión cuando nos conocemos, yo le digo, mira, esta es la forma en que yo entiendo tu novela, estos son los cambios más grandes que me gustarían, o los cambios por lo menos básicos que yo necesito para que podamos trabajar juntos, ¿estás de acuerdo o no? Y se da una conversación, ¿me entiendes? Conversamos sobre la novela para asegurarnos de que los dos tengamos la misma visión de la novela. Y recién ahí se firma el contrato y se empieza el trabajo de edición, que es súper largo, que como te digo va desde cosas muy macro hasta la corrección de estilo. Entonces son hartas iteraciones, digamos, de correcciones.
pero todo parte con una conversación sobre si realmente estamos viendo la novela de la misma manera. Porque puede ser que haya novelas muy buenas y nosotros de repente podemos rechazar una novela muy buena, pero que simplemente no sea una novela loba. Mira, te quería hacer una pregunta personal. ¿Con qué personaje histórico te gustaría conversar? Eliminando la barrera idiomática y trayéndolo a la vida, claro. Si es que es un personaje que ya no está vivo. Virginia Woolf. ¿Sí? Sí, absolutamente. ¿Y qué opinas tú sobre la responsabilidad que tienen los adultos en incentivar la lectura de los niños desde temprana edad? Tú nos comentabas que tú tuviste un colegio que yo creo que es como ejemplar, que los profesores funcionaban de una manera que tal vez no se ve mucho en la actualidad, y tal vez no una crítica hacia los profesores, sino que los mismos colegios de repente no incentivan a la lectura de los jóvenes. Entonces te quería preguntar si hay, para los adultos que estén escuchando, cómo ellos pueden motivar a los niños para que comiencen desde temprana edad leyendo. Obviamente lo ideal es que los adultos puedan leer por ejemplo, con los hijos desde muy temprana edad, de que no se le lean las novelas de Harry Potter, desde que cuando sean guaguas le lean libros, pero al mismo tiempo hay que pensar que eso en sí es un privilegio, porque no todos los padres han tenido la educación para tener un hábito lector, y tampoco pueden tener el tiempo para leerle a los niños. Entonces yo siento que de repente hay como se juzga de más a la familia, así como, pero es responsabilidad de ustedes como motivar a los niños a leer, pero no siempre se puede por distintas situaciones. El tener el tiempo de leer con tu hijo en la noche ya es un privilegio. Entonces eso también es un tema a considerar. Es difícil porque va en muchas cosas estructurales y sistemáticas, va desde cómo funciona el sistema de educación en Chile, va en la desigualdad que hay, va en el tema de que quizás una persona trabaja a 15 minutos de su casa y otra persona trabaja a 2 horas de su casa, y todo eso de alguna manera influye en si hay una interacción entre el niño y el libro o no. Dani, ¿cuál es tu libro más valioso? Ya sea de manera afectiva o porque es una reliquia para ti, que lo hayas traído tal vez de algún viaje y tiene un valor que para ti es grande y que lo cuidas como hueso santo. Mi libro más valioso es Franny and Zooey de Salinger. Es un libro que me robé de la biblioteca del colegio cuando tenía como 14 años. Pero que me gustó muchísimo y creo que me formó mucho como lectora y como escritora también. Lo tengo así como súper subrayado, y cada vez que lo leo saco cosas distintas y veo así como las mecánicas detrás del libro. Ese es como mi libro de corazón. Claro. ¿Cuál es tu libro que tú me contabas que tenías poco tiempo para leer, pero me imagino que tienes algún libro que estás leyendo actualmente? Sí, estoy leyendo varios, de hecho. Uno es Los diarios de Pizarnik. Y otro me compré ayer, que se llama Lo intacto, de Claudia Mancini, que es de poesía. Como te contaba, estoy leyendo harta poesía. ¿Y el último libro que leíste? El último libro que terminé, creo, si no me equivoco, fue... no me acuerdo. Fue Eros, de Anne Carson. ¿Y dónde se encuentran los libros de Loba Ediciones? A nosotros nos distribuye la comuna, así que estamos en las librerías principales del país, en la Antártica, en las que leo, etc. Pero también nos pueden escribir directamente a loba@lobaediciones.cl, y ahí nosotros les vendemos los libros con un descuento también. Quiero darle las gracias a Dani por compartir esta hora para conversar de literatura, su trabajo en esta literatura, de su editorial y de sus proyectos. Despedirme con un abrazo a la distancia de Dani. Muchas gracias a ti, Claudio, y gracias por todo el trabajo que haces para promocionar la literatura chilena. Realmente se aprecia.
Agradecer también a todos quienes escuchan e invitarlos para el próximo podcast con otro invitado literario, obviamente. Aquí vamos a estar conversando, ya sea en este caso de editores o escritores. Ojalá alguna vez tener algún bibliotecario para que pueda hablar de literatura, de este mundo literario que a muchos nos gusta y lo bonito es que cada vez se ven más personas con un gusto literario y sobre todo la literatura chilena. Así que me despido Dani, un gran abrazo. Un abrazo para ti. Adiós. Chao.